Hola, ¿qué tal, jóvenes? Este día vamos a ver las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Como herramientas para la clase tendremos un plano, el conocimiento de las funciones trigonométricas y un círculo en el plano cartesiano que se llama círculo unitario para ver la disposición de los puntos en un plano. Los temas que vamos a desarrollar son el plano cartesiano, sus elementos, puntos en el plano cartesiano, las funciones trigonométricas en el plano cartesiano y los signos de las funciones. Bueno, comenzamos con el plano cartesiano. El plano cartesiano está compuesto por dos rectas perpendiculares que se cortan en un punto, se conoce como origen. Sus elementos son x negativa, x positiva, y y negativa. A las x se les conoce como abscisas y a de las y se le conoce como ordenadas. Al punto XY se le conoce como coordenadas y el plano cartesiano está compuesto por cuatro segmentos: cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Son las referencias de un plano cartesiano que tenemos que tener en mente. ¿Para qué nos sirve el plano cartesiano? Para ubicar elementos que se encuentran, por ejemplo, en un espacio o una posición dada. Pensemos aquí en ese objeto que se encuentra en el origen y después de un tiempo se encuentra en esta posición. Para referirlos tenemos que establecer un plano coordenado. En este instante se encuentra en el punto origen 0, 0. Después de determinado tiempo ya se encuentra a una cierta altura y a una distancia. A este punto se le conoce como coordenada 8, 6. Tenemos otro objeto que se encuentra ubicado en este punto. Sus coordenadas serían 11, 1. Después de un cierto tiempo se desplaza y se ubica en ese nuevo punto. Este punto coordenado sería 9, 2, negativo. Bien, tenemos un punto ubicado en el plano cartesiano. Las coordenadas se leen primero x menos 9, menos 8, perdón, y menos 2. Siguiente punto se ubica en esta posición. Se lee primero x tiene 0 y y menos 4. ¿Cuál serían las coordenadas en este punto? Si contestaste 9 menos 1, es correcto. Bien, entonces aquí podemos ubicar cualquier punto en un plano cartesiano, ubicando primero la coordenada x y después la coordenada y. Si nos damos cuenta, los puntos en el primer cuadrante son positivos, las coordenadas son positivas. Cuando pasamos al segundo cuadrante, las coordenadas es negativa en x y positiva en y. En el tercer cuadrante, las dos coordenadas son negativas, es decir, punto negativo, negativo está en el tercer cuadrante. En el cuarto cuadrante es positivo y negativo. Son los elementos para ubicar puntos en un plano cartesiano. Ahora vamos a ver las funciones trigonométricas en el plano cartesiano, cómo se definen. Nuevamente nuestra herramienta, el plano. El punto que nos están indicando aquí es 8,3. Quiero saber cuáles son las funciones trigonométricas del punto 8,3. Para calcular las funciones trigonométricas trazamos un triángulo que define este punto. Tenemos un cateto, otro cateto y la hipotenusa. Este 8 corresponde, ¿sí?, al eje de las x y el 3 corresponde al eje de las y. No sabemos cuánto mide esto de aquí, pero aplicamos Pitágoras y sabemos que es el cuadrado de este cateto más el cuadrado de este que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces sería raíz de 73. Tenemos los elementos para poder definir las funciones trigonométricas del ángulo alfa en este punto del plano cartesiano. Diríamos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa.
tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente es la inversa y nomás invertimos la tangente. La secante tenemos inversa, invertimos estos valores. Y la cosecante es la inversa, invertimos los valores del seno. Entonces, encontrar las funciones trigonométricas en un plano basta con conocer las coordenadas y definir los elementos que tenemos en cada coordenada. Siempre el triángulo se va a referir a partir del eje de las X. Pensemos en el siguiente punto. ¿Qué coordenadas son aquí en este punto? Tenemos aquí menos 9, menos 2. Menos 9, menos 2. Entonces quiero saber las funciones trigonométricas, cómo se define en el punto coordenado menos 9, menos 2. El menos 2 obviamente va en esta posición y el 9 en esta posición. Ambos negativos. Bien, ¿cuánto vale este segmento? El cuadrado de 9 más el cuadrado de 4. 9 por 9, 81 y 2 por 2, 4. 81 y 4 son 85. Recuerda que son positivos porque al elevar al cuadrado quedan positivos. Tenemos entonces los referentes para calcular el ángulo en el punto coordenado menos 9, 2. Seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sería menos 2 sobre 85. Coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Menos 9 sobre 85. Tangente. Menos 9 sobre menos 2. Cotangente, la inversa, es 9 sobre 2. Secante, la inversa, es raíz de 85 sobre 9. Cosecante, la inversa, 2 se invierte y raíz de 85 se invierte. Si nos damos cuenta aquí, la función trigonométrica es negativa. Aquí es negativa, aquí es positiva porque tenemos menos entre menos me da más. En la cotangente también es positiva. Y las otras siguientes son negativas. Así es como encontramos las funciones trigonométricas en un plano cartesiano. Nos pueden pedir también que calculemos las funciones trigonométricas si nos dan un segmento dirigido, por ejemplo, este segmento de aquí. Aquí nos tienen que decir, por ejemplo, que está a un determinado ángulo, porque el segmento puede estar en esta posición, en esta posición, en esta posición, y yo lo puedo tomar referido a cualquier dirección, ¿verdad? Sin embargo, nos dicen, calcula la función trigonométrica para el segmento que vale, por ejemplo, 7.2, pero se encuentra en un ángulo de mayor de 270 grados. Estamos hablando de este cuadrante. Y entonces, si me dan esta posición, yo voy a establecer esta referencia, siempre pegado al eje de las X. Serían mis referentes. ¿De acuerdo? Entonces aquí el ángulo sería el que va a ir en esta posición. Porque ese segmento, repito, puede ser que esté colocado aquí o esté colocado en este punto. Nos pueden decir entonces, está a un ángulo negativo de 30 grados. Entonces estamos hablando de esta parte de aquí. Negativo se mide en ese sentido. Porque si yo trazo una circunferencia, el segmento puede estar ubicado, como te repito, aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, o puede estar en cualquier punto de la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, como actividad, tenemos que determinar las funciones trigonométricas para el punto menos 3,6. Es una tarea que vas a responder y la vas a subir a la clase. Aquí no vamos a contestar, nada más es para referir que voy a calcular la función trigonométrica para este plano. Entonces, en este caso, establezco mi punto de referencia, yo sé cuánto mide este ángulo, lo puedo calcular, lo puedo medir, nada más ubicando los puntos en el plano cartesiano. Me está pidiendo que termine las funciones trigonométricas en este punto. Esa es una actividad que te queda de tarea. Bien. Los signos de las funciones trigonométricas. En el plano cartesiano recordamos que aquí son positivos, estos valores son positivos, acá es negativo y acá es negativo, en los cuadrantes. Para poder calcular los signos de las funciones trigonométricas tenemos que tener una referencia de un triángulo. Siempre su base va a estar
pegado al eje de las X. Bien, entonces aquí tomamos como unidad ese segmento, siempre va a ser como unidad 1, el segmento de la hipotenusa. Aquí es positivo y este es negativo. En función de estos elementos voy a obtener las funciones trigonométricas del seno alfa. ¿Cuáles son sus signos? Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Tendríamos entonces más entre 1. Queda positivo. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Más sobre 1 y queda ¿qué? Positivo. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Tendríamos más sobre más, más. La secante es la inversa, queda exactamente idéntico. La secante es 1 sobre positivo y la cotangente es 1 sobre positivo. Bien, aquí en primer cuadrante todas las funciones trigonométricas resultan positivas porque tengo dos segmentos positivos y este que es neutro también se considera positivo. Entonces, si yo divido positivo entre positivo, todas van a quedar positivas. Aquí no hay ningún problema. Como actividad 1, tú vas a obtener los signos de las funciones trigonométricas en los siguientes cuadrantes. En el cuadrante 2, en el cuadrante 3 y en el cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Siguiendo esta misma regla. Obvio que aquí va a ser un 1, aquí es más y acá es menos. En el tercer cuadrante, aquí tenemos un 1, aquí es menos y aquí es menos. Dos signos negativos. En el cuarto cuadrante es 1, aquí tenemos menos y acá tenemos más para obtener funciones trigonométricas. Esta es tu actividad número 1. Bien, ahora vamos a ver los signos de las funciones trigonométricas en un plano, pero a partir de un ángulo dado. Nos dicen, a ver, determina los signos de las funciones para un ángulo de 150 grados. Entonces, 150 grados quedaría aproximadamente en el segundo cuadrante. Trazo mi transportador y vemos que se encuentra en el segundo cuadrante. Trazamos la diagonal, la referencia a los catetos. Bien, entonces se encuentra en este cuadrante. Y aquí sabemos que este es positivo, negativo y este vale 1. Entonces el seno sería positivo entre 1. Coseno sería negativo entre 1. Tangente sería positivo entre negativo. Y ya cotangente, pues invertimos estos referentes de aquí. Ya no tengo que hacer la definición. Entonces, el resultado de las funciones trigonométricas del ángulo de 150 grados queda positivo, negativo, 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 negativo y positivo. Nos pueden decir entonces que encuentre las funciones trigonométricas para un punto referido en el plano cartesiano o para un ángulo. ¿Sí? Yo tengo ya referente que aquí, por ejemplo, son menos de 180, ¿verdad? Aquí son menos de 270, pero más de 180. Y aquí serían más de 270, pero menos de 360 grados. Sin embargo, puedo ocupar un transportador para ubicar exactamente el ángulo. Continuando con ese espacio y con lo que ya vimos en las clases anteriores, si recuerdas, bueno, este ángulo mide 150, por lo tanto, este de aquí, referido al eje de las X, mide 30 grados. Cuando vimos funciones trigonométricas en valores exactos, recuerda que este de aquí vale 1, la hipotenusa vale 2 y este cateto vale 3. Por lo tanto, yo puedo escribir las funciones trigonométricas con sus valores y sus signos. Seno de 30 es cateto opuesto sobre hipotenusa, sería 1/2 y es positivo. Es decir, el ángulo aquí es positivo, el ángulo seno. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es negativo sobre 2. Aquí tenemos menos raíz de 3 sobre 2. La tangente es 1 sobre raíz de 3. La raíz de 3 es negativa. Entonces tendríamos 1 sobre raíz de 3 negativos. Multiplicando raíz de 3 por raíz de 3, entonces simplificando nos queda que es raíz de 3 entre 3. Es lo mismo 1 sobre raíz de 3 que raíz de 3 sobre 3. En algunas ocasiones te exigen que quede en ese término.
radical arriba. ¿De acuerdo? Bien, aquí recordamos entonces valores exactos de una función trigonométrica exacta. Y entonces como actividad 3, tú vas a obtener los signos de las funciones trigonométricas para un ángulo de 260 grados. Tú vas a hacer lo mismo que está aquí, nada más que el ángulo mide ahora 260 grados. Aquí dice transportador. Bien, esa es tu actividad para reforzar el conocimiento. Jóvenes, sería todo por hoy. Entonces, checa tus actividades en la clase y vas a subir las actividades a tu clase. Únicamente así para evaluar serían las funciones trigonométricas del ángulo y del punto. Si quieres subir las funciones, los valores exactos, perdón, los signos también, pero no van a ser evaluados. Ok, nos vemos en la próxima.